Y nos ayude, Señor, a tener sabiduría. Concédanos esa sabiduría que solo puede venir de parte de usted, Señor, hacia nosotros. Abra nuestros ojos para ver la maravilla de su palabra. Denos discernimiento, por favor, Señor. Y ayúdenos con estos temas que son profundos, Señor, pero que también son fundamentales para comprender su palabra, Señor. Nos encomendamos a usted, Señor, a la guía de su Espíritu. Permítame ser claro y que se entienda, Padre, la enseñanza que va a ser impartida hoy y ante todo que sea fiel a esa verdad que usted ha revelado, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, bienvenidos. Ha llegado el día en que terminamos el pacto con Abraham. El Señor nos permita terminarlo en esta sesión. Y tenemos entonces, después de haber visto 5 sesiones anteriores, con las promesas, con la bendición anunciada, con el pacto de circuncisión, con también la simiente física y la circuncisión de Cristo, ahora ya vemos el cumplimiento en una visión final de lo que es este pacto con Abraham y que es tan importante. Y quizá podría ser un versículo no quizá de los primeros que se nos venga a la cabeza cuando hablamos del cumplimiento, pero me parece hermoso citar este versículo de Lucas capítulo 1, que dice: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Acá se está hablando cuando es anunciado Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Y tanto María como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, celebran que Cristo va a venir al mundo y ellos inmediatamente, ¿qué hacen? Lo relacionan con el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a los padres, hechas también a David, pero primeramente a Abraham, al que llama nuestro Padre. Entonces, como objetivo de esta clase tenemos el apreciar las 2 dimensiones del pacto en cuanto a sus promesas y ya viéndola ahora en su cumplimiento, comprender también los niveles de cumplimiento que tuvieron estas promesas y discernir la consumación de estas promesas en Cristo, la simiente de Abraham. Entonces, tenemos este esquema que ya es conocido por ustedes, si han estado en esta clase o en esta serie, donde vamos viendo cómo a través de distintos pactos se va revelando progresivamente la salvación, el plan de redención de Dios en Cristo, hasta llegar al nuevo pacto. Hoy día terminamos entonces de ver el pacto con Abraham. Recuerdo también informarles que si tienen una pregunta, por favor levanten la mano, se van a acercar a usted con un papelito para anotar su pregunta o la envía por correo electrónico o cualquier otro medio que le sea cómodo. No deje de hacer su pregunta, por favor. Y entonces vamos camino hacia a ese nuevo pacto. El Señor nos permita también poder llegar a Él y explicarlo claramente. Y tenemos entonces estas promesas que también deberían ser conocidas ya para ustedes si han estado siguiendo esta serie. Esos hitos que podemos ver en este pacto, 5 grandes ocasiones donde el Señor le habló. Entre medio también hay otras ocasiones donde fue reforzando lo prometido, por ejemplo en Génesis 18. Y tenemos entonces que el Señor le dio estas promesas a Abraham, dando como un resumen de lo que Él le habló y le entregó. Le prometió una tierra por heredad perpetua, le prometió una descendencia, que sería una nación grande. Se le dijo que Él sería hecho padre de muchedumbre de gentes, de una multitud, en otras palabras. Y esto requería una gran fe en el poder de Dios porque, como ya hemos dicho antes, Él era un anciano. A los 101 años fue padre de Isaac. Sara tenía 90 años, era estéril,
le había cesado la menstruación, como dice también la Escritura. Entonces, esto solo podía ocurrir por el poder de Dios, que esta promesa fuera cumplida. Y también promete bendecir a Abraham y hacerlo bendición. Y esto incluye la promesa de un reino de reyes, le menciona en Génesis 17. Reyes vendrían a partir de él y por supuesto el rey por excelencia que vendría a partir de él sería nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros vemos todas estas tres grandes promesas, estos tres elementos de una sola gran promesa, también podemos verlo así, tienen que ver con restaurar el reino que fue perdido en Edén. Se le promete por primera vez al hombre la restauración de todos los elementos, porque nosotros vimos que una vez que Adán cae, se le promete que vendrá un hijo de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Y esa promesa sostuvo en fe a generaciones después, que fueron aquellos que mantuvieron ese testimonio, esa promesa, esa fe en la palabra de Dios. Y después se habla a Noé, se registra el momento en que el Señor habló a Noé y con él hace un pacto, pero ese pacto incluye a toda la creación y se refiere más que nada a la mantención del funcionamiento de la creación. O sea que va a haber una estabilidad en el mundo que no va a ser destruido de nuevo por agua hasta que se cumplan todas las promesas del Señor, finalmente hechas y anunciadas con esa promesa de Génesis 3:15. Pero cuando se promete ya por primera vez la restauración de los elementos del reino es aquí, en el pacto con Abraham, donde se le promete entonces un lugar donde va a haber un pueblo adorando al Señor bajo su bendición y bajo su gobierno, bajo su reinado. Y si ustedes recuerdan, esos eran los elementos que hablamos cuando hicimos la serie del reino de Dios. Entonces, ¿cuál sería el alcance? Todas las naciones, todas las familias de la tierra. Eso se parte diciendo de esa manera en Génesis 12. Y lo que vino después, en donde se apartó a una nación particular, física, que descendía de Abraham, no podía anular esas promesas de bendición a todas las naciones, sino que todo lo contrario fue ese apartar a una nación física, fue para cumplir esa promesa de bendición a todas las naciones. ¿Y cuál sería el medio por el cual serían benditas todas las naciones? La simiente de Abraham, que es Jesucristo, como se nos explica en Gálatas capítulo 3. Entonces, ya hemos visto bastante, y mencioné en todas las clases del pacto con Abraham estas dos dimensiones. ¿Se acuerdan? Las dos dimensiones del pacto. ¿Alguien me puede explicar, así de manera resumida con sus palabras, cómo eran estas dos dimensiones, cada una de estas dos dimensiones? ¿En qué consistían? Sara, ¿quiere explicar? Bueno, hay dos dimensiones, terrenal y espiritual. Ujú, La terrenal es cuando el Señor le prometió a Abraham tierra, nación y un gobierno en Canaán, ujú, bajo la bendición del Señor. Y en el nuevo pacto es espiritual, ujú, cuando ya es pues en el reino del Señor la salvación. Pues. ujú. Exacto, muy bien. Esas dos dimensiones entonces, terrenal y espiritual. Y aquí, bueno, esto también lo hemos enseñado antes, pero hay que aclarar que la nación de Israel física, mientras duró la monarquía, ¿cierto? El sistema de sacrificio, no es que no tenía una bendición espiritual, por supuesto que sí tenía. ¿Cuál era el énfasis? Ese es el punto. Era lo terrenal y una sombra de lo que había de venir, que era la salvación en el nuevo pacto y la herencia del reino de Dios en Jesucristo. Entonces, lo que pasa es que lo revelado en Cristo es muchísimo más profundo y espiritual que esa dimensión que se vio antes. Ese es el punto. No es que antes no tuviera una dimensión espiritual, porque además el Señor siempre tuvo un pueblo. Siempre hubo gente que fue salva por la fe en las promesas de Dios. Y ellos estaban bajo la administración de la ley, bajo ese pacto de circuncisión, pero eran salvos por la fe. Eran mantenidos allí por el Señor en la fe y por el poder de su Espíritu. Entonces, así justamente como lo explicó Sara, son las dos dimensiones del pacto y tenemos entonces este énfasis. Por una parte terrenal, donde destaca la simiente física, la tierra de Canaán, la bendición de ese gobierno terrenal y el sistema de sacrificios, la adoración que había en ese pueblo que por lo demás, por aproximadamente 2000 años, un poco menos que eso, fue la única iglesia visible
Fue el único pueblo visible de Dios donde se mantuvo la adoración verdadera, donde se mantuvo la palabra de Dios. Y luego se revela el énfasis espiritual, que recordemos, las primeras promesas que se entregaron a Abraham fueron las promesas de gracia, las promesas justamente espirituales, las promesas del pacto de gracia. Pero lo primero que se desarrolla en la historia, o sea, si hablamos en el tiempo, después de que se revelan estas promesas de gracia a Abraham, es la dimensión física o terrenal. ¿Se entiende esa parte? Porque el Señor le da el pacto de circuncisión a Abraham en Génesis 17, y lo que luego se desarrolla de ahí, ¿cómo se llama? Ayer lo vimos en la capacitación teológica, así que sí. Los hermanos que estuvieron podrían responder. Del pacto de circuncisión, ¿qué es lo que se desarrolla? Exacto, dice la hermana Mirta, que no estuvo ayer, pero sabe la respuesta. El pacto de Sinaí. El pacto de Sinaí es el desarrollo de lo que el Señor pactó con Abraham en cuanto a la circuncisión. Y eso lo vamos a ver ya en las próximas clases, si el Señor lo permite. Entonces, primero se desarrolla el pacto de Sinaí, para después el Señor revelar el nuevo pacto en Jesucristo. Cuando viene Jesucristo, realiza su sacrificio, compra nuestra redención, ahí se revela el nuevo pacto que desarrolla, o que más precisamente cumple las promesas hechas a Abraham en cuanto a lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que destaca en esta simiente espiritual, o en esta énfasis espiritual, digo? La simiente justamente, los hijos espirituales, que ya no son por línea de sangre, sino que ¿cómo son los hijos espirituales de Abraham? ¿Cómo uno es hijo espiritual de Abraham? Por la fe, exacto. Además, destaca que no era solo la tierra de Canaán, sino una tierra nueva. Vamos a entrar un poco más en esto, la ciudad celestial. Y también no era solo una bendición en cuanto a un gobierno terrenal, de disfrutar de la bendición de Dios en una tierra con un rey piadoso y con un sistema de sacrificios, sino se refiere a la salvación y la vida eterna en Cristo. Esa es la bendición final. Entonces tenemos esos dos énfasis. Tenemos también, en cuanto a las promesas, algunas que eran tipos y otras que eran realidades. ¿Qué sería un tipo? ¿Alguien me puede explicar qué es un tipo? Con sus palabras, no se está pidiendo una definición de manual. Hermano Arturo. Sería lo que está establecido, pero la sombra de lo por venir. Exactamente, exactamente. Es algo que el Señor entrega, que es verdadero, lo que entrega es verdadero, pero es un anticipo o una sombra de lo que va a venir. Está anticipando, está prefigurando lo que va a venir. Entonces, el Señor entregó promesas en cuanto a lo terrenal y las cumplió. Ese cumplimiento lo vemos en Isaac y toda la descendencia que vino a través de él. Lo vemos en que ellos recibieron la tierra de Canaán. El Señor les cumplió esa promesa y se formó ahí el reino de Israel, que llegó a ser un reino con mucho esplendor. Si nosotros vemos la descripción que se hace en el reinado de Salomón, es tremendo lo que llegó a ser este reino. Un reino esplendoroso, que venían otros reyes de la tierra a ver lo que pasaba allí, a escuchar a ese rey Salomón, su sabiduría, a ver la riqueza de este reino que era realmente destacable. Entonces tenemos por una parte los tipos y por otra parte las realidades. Porque en el nuevo pacto se revela la realidad definitiva que iba mucho más allá de esto, como hemos estado diciendo. Iba más allá de las sombras que se habían revelado con anterioridad. ¿Y dónde encontramos ese cumplimiento? En Jesús, en la ciudad celestial, como hemos dicho, en el pueblo de Dios que es la iglesia. Y que, insisto en esto, el contraste que hace la Biblia no es entre la iglesia e Israel, sino entre la iglesia, que está compuesta por creyentes, tanto judíos como gentiles. Esa es la iglesia, está compuesta por creyentes, tanto judíos como gentiles, y los incrédulos. Y en los incrédulos, ¿quiénes están? Los judíos no creyentes y los gentiles no creyentes. Ese es el contraste de la Biblia. No es entre la iglesia e Israel. Y en cuanto a los términos del pacto, por una parte es condicional y por otra parte es incondicional. Si nosotros mezclamos las dos cosas, como he dicho antes, vamos a llegar a otro lado, porque hay personas que
toman la parte terrenal, por ejemplo, los hijos físicos, la nación de Israel, la tierra de Canaán, y eso lo mezclan con lo incondicional. El Señor prometió incondicionalmente darle la tierra de Canaán para siempre. No, esa no fue la promesa. Y además tenía un fin el hecho de apartar una nación física. Entonces, si nosotros vemos los hijos de Abraham, según la sangre, ellos siempre estuvieron bajo la obligación de vivir perfectamente delante del Señor. Génesis 17:1 parte diciendo, anda, sé perfecto, anda delante de mí, sé perfecto, le dice el Señor a Abraham, y tú y tu hijo guardarán este pacto, se circuncidarán al 8º día, y el que no se circuncide será cortado de su pueblo. ¿Y a qué se refería la circuncisión o qué involucraba la circuncisión? El Señor lo revela después con, ¿qué cosa? El pacto de, ya lo dijeron antes, de Sinaí. En el pacto de Sinaí con Moisés, el Señor revela qué involucra estar circuncidado. ¿Qué es lo que significa estar circuncidado? Ahí se revela todo lo que está envuelto en ese pacto de circuncisión. Entonces, por eso después en el Nuevo Testamento, la circuncisión siempre se relaciona con Moisés. Fíjense cuando Jesús le dice, lo leímos en la semana, en las lecturas, en el plan de lectura, el Señor le dice a los judíos, Juan 7:22, Moisés os dio la circuncisión. ¿Pero a quién se le dio primero? Abraham. Pero dice, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces, claro, la relaciona primero con quién? Con Moisés. Después dice, aunque se la dio primero a los padres. Pero finalmente en toda la Biblia, después en el Nuevo Pacto, cuando el apóstol Pablo explica, por ejemplo, sobre la circuncisión, la relaciona siempre con la ley. Siempre con la ley. No es otra cosa. No es aparte de la ley, sino siempre está relacionada con la ley. Entonces, los hijos de Abraham, físicos, nacían bajo la ley, bajo la circuncisión. Y como decíamos, la circuncisión tenía dos grandes fines. ¿Se acuerdan cuáles eran esos dos grandes fines? Aparte de ser la señal del pacto con Abraham. ¿Se acuerdan, hermana Mirta? Apartar el pueblo de Dios, dice. Apartar el pueblo de Dios y sujetarlos a la ley Exactamente. de Dios. Amén. Apartar físicamente al pueblo de Dios y sujetarlos a la ley. Entonces, si ellos no se circuncidaban, eran cortados del pacto. El que fuera un varón incircunciso en medio de ellos no estaba en el pacto. Y después tenemos el lado incondicional, que es para los hijos espirituales de Abraham, que eran los hijos por la fe. Son promesas además basadas en la fe. Y Cristo compró con sus méritos las bendiciones espirituales para su pueblo. Si nosotros vemos Romanos 4, vaya por favor a Romanos 4. Del 13 al 16. Dice Romanos 4, 13 al 16, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley. Fíjense que ahí la ley o la circuncisión da lo mismo hablar de una o de otra cosa porque es lo mismo. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y el 17 aclara a qué se refería esa promesa de ser padre de una muchedumbre de gente. Dice, como te he escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, acá está aclarando que esas promesas que eran espirituales, las promesas de gracia, no eran para una sola nación, no eran en virtud del pacto de circuncisión, sino que eran anteriores a eso. Y no son anuladas por ese pacto de circuncisión, no son anuladas por la ley, sino que son por la fe. Por la fe es que se heredan esas promesas. ¿Se entiende? Acá está explicando eso. Y es muy significativo que Abraham diga, Él es padre de todos nosotros. Él está hablándole a romanos. Los romanos eran gentiles, no eran circuncidados.
Él, Pablo, era de la tribu de Benjamín, dice, circuncidado al 8º día, y en cuanto a todo lo que significaba ser judío era irreprensible. Hebreo de hebreo se describió él. Pero él dice, Abraham es padre de todos nosotros, de ustedes y de mí, de todos los que creamos en Jesucristo, de todos los que nos acerquemos a Él por la fe. Y Él no hace ninguna distinción en cuanto a la herencia. No dice ustedes heredan una cosa, nosotros como judíos heredamos otra. Porque Dios tiene dos planes, uno para cada pueblo. Dios no tiene dos pueblos, no tiene dos planes separados, no tiene dos herencias separadas. En ninguna parte de la explicación que se da del pacto con Abraham en el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar que se le dé a los judíos o a los de Israel una herencia y a los creyentes gentiles otra herencia. Jamás van a encontrar eso. No divide la herencia, sino que dice que nos acercamos por la fe en Cristo y tenemos acceso por un mismo Espíritu, dice, al Padre y heredamos la misma salvación. Tenemos herencia la misma bendición de Abraham y todo esto por la fe. Entonces, ¿cómo debemos entender estas dos dimensiones? No como dos pactos, sino como la promesa del pacto de gracia y, por otra parte, el establecimiento del pacto de obras. O sea, como ya hemos dicho y hemos explicado con varias figuras e imágenes anteriormente, con Abraham se estableció un pacto. ¿Cuál fue ese pacto que se estableció allí? El de la circuncisión, que era ¿cómo era ese pacto? ¿De gracia, de obras? ¿Cómo era? De obras. Se estableció ese pacto de la circuncisión que tenía esa naturaleza de obras. Pero se prometió, se anunció otro pacto que era el pacto de gracia. Exactamente. Entonces fue revelado ese pacto a Abraham, pero fue establecido solo en Jesucristo, que ahí ya hemos hablado de ese texto de Hebreos 9, cuando dice que para que se establezca el pacto tiene que haber sangre, tiene que producirse la muerte del testador. ¿Y cuál es ese testador? Jesucristo, y su sangre es la que sella el pacto. De hecho, cuando se establece el pacto de Sinaí, dice que son rociados con la sangre de los sacrificios de los animales que se hacen ahí. Y después el apóstol Pedro compara eso con la situación en el nuevo pacto y dice que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Dice en 1 de Pedro capítulo 1. Entonces, en cuanto a la simiente, a los hijos prometidos a Abraham, vemos que no basta con ser hijos físicos. Y esto ha quedado bastante claro, creo yo, en las escrituras que hemos citado anteriormente. Y si no queda claro, veamos lo que dice Mateo 3:9. Mateo 3:9. Aquí está predicando Juan el Bautista. Y les dice a los judíos, Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El ser hijos físicos no les garantizaba el acceso al pacto de gracia. Eso es lo que se debe entender. De hecho, hoy día, hermanos, providencialmente en las lecturas nos tocó Juan 8, cuando el Señor habla a los judíos sobre precisamente esto, de quién eran hijos ellos. Y Él les dice, Juan 8:39, respondieron y le dijeron, los judíos acá están hablando, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No bastaba con ser hijos físicos. Jesús acá está hablando que había otra forma de ser hijo de Abraham. ¿Y cuál era esa forma de ser hijo de Abraham? Era por la fe. Esa era la verdadera forma de ser hijo de Abraham. El que es de Dios dice las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros. Y después, incluso, Él dice en el versículo 56, Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, físicamente, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Porque a Abraham le fue revelado el evangelio, nos dice el apóstol Pablo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. De hecho, Jesús habló a Abraham. Abraham se encontró con Jesús en más de una oportunidad. En Génesis 18, cuando va a producirse la destrucción de Sodoma y Gomorra,
y en Génesis 22 cuando también se produce la prueba de fe de Abraham y el ángel de Jehová le dice que detenga su mano y no clave el puñal sobre Isaac. Es el mismo ángel de Jehová, el mismo Jesús preencarnado el que le anuncia que va a venir la salvación a través de su simiente que era él mismo. Entonces, vemos claramente que no bastaba con ser hijos físicos. ¿Y qué es lo que muestra nuestro verdadero linaje de quién somos hijos realmente? ¿Qué es lo que lo muestra? Nuestra reacción ante Jesús. Ellos, siendo hijos físicos de Abraham, no recibieron a Jesús, no creyeron en él, por tanto no eran hijos espirituales de Abraham. Y el apóstol Pedro, cuando ya predica en el libro de Hechos, a este pueblo que había dicho su sangre, la sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, él les dice lo siguiente, en Hechos 3, 23. Vamos a leer desde el 22, Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis, en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será desarraigada del pueblo. Entonces, el criterio definitivo era la fe en Jesús. Y el no creer en Jesús implica ser expulsado o no tener parte, más bien en el pacto de gracia. Ahora, ¿eso significa que eso de ser hijos físicos no importaba en absoluto? Claro que sí importaba, porque a través de la separación de esos hijos físicos de Abraham, dijimos antes y explicamos que iba a venir Jesucristo. Porque el Mesías debía ser hijo físico de Abraham. Entonces, claramente era importante, pero tenía un propósito que se cumplió con la venida de Jesús. Por eso Efesios 2 nos explica que de los dos pueblos hizo uno. Y que los que antes estaban lejos, que éramos los gentiles, fuimos hechos cercanos, por la sangre del Hijo de Dios. Y además se anuncia que los gentiles iban a entrar al pueblo de Dios, al pueblo visible de Dios, porque antes sí tenían entrada, pero era como por goteo. Si es que había uno que se convertía, por ejemplo, como Ruth, entraba al pueblo, pero no eran los gentiles, así como en gran número, parte del pueblo de Dios. Pero en Isaías 56, del 3 al 7, dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable, diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos, que el de hijos e hijas, dice, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ahí se anuncia que también los gentiles tendrían entrada en gran número, y tenemos lleno de promesas de esto. Sería como para una clase aparte, pero podemos ir ahí compartiendo versículos que hablen de esto. Claro, Pastor Esteban habla de los salmos, están llenos de te alabaré Jehová entre los pueblos, dice el Salmo 108. A ti cantaré salmos entre las naciones. Tenemos lleno de ese tipo de declaraciones. Entonces, ¿quiénes son los que están verdaderamente en la Biblia considerados como hijos de Abraham? Ahora se revela en el nuevo pacto, Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si usted cree en Cristo, si usted cree en la promesa, usted es hijo de Abraham. Y es verdaderamente hijo de Abraham, en la calidad que importa ser hijo de Abraham, no físicamente, sino esa condición de hijo que le permite heredar la bendición de Abraham, que es la salvación. Además, se dice de nosotros que somos la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión. Si nosotros vemos Filipenses 3,
esta iglesia también estaba enfrentando el acoso de los judaizantes que ordenaban a los cristianos gentiles circuncidarse. Pero el apóstol Pablo les dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Jehová o a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjese eso, porque ¿qué es lo que estaban haciendo los judaizantes? Ellos se jactaban, confiaban en que eran hijos físicos y que estaban circuncidados. Esa era su confianza. Por eso el apóstol Pablo, tanto acá como en Gálatas, habla de la confianza en la carne. Porque ellos confiaban en el hecho de ser hijos físicos. Pero él le dice, no, nosotros somos la circuncisión. Nuevamente, ¿a quién le habla acá? ¿Qué eran los filipenses, judíos o gentiles? Gentiles. Pero le dice, nosotros somos la circuncisión, no porque ellos estuvieran físicamente circuncidados, sino por lo que dice acá, porque en espíritu servían a Dios y se gloriaban en Cristo Jesús. También tenemos Colosenses, que fue lo que vimos la clase pasada más profundamente, Colosenses 2:11, que también los colosenses son judíos o gentiles. Gentiles, y dice, en él también fuisteis circuncidados. Eso le está diciendo el apóstol Pablo, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Entonces, todo creyente ha sido circuncidado en la circuncisión de Cristo. Entonces, yo les preguntaba en la clase pasada, ¿usted está circuncidado o no? Sí, estamos circuncidados en Cristo. Y como decíamos, en el antiguo pacto solo podían ser circuncidados los varones. Pero por eso también concluye, cuando habla de esto, que en Cristo no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo, porque en Él hemos sido circuncidados. Y también es importante leer en Gálatas, que Gálatas le pido que lo tenga siempre ahí abierto. Fíjese lo que dice desde el versículo 12 al 16. También los gálatas estaban siendo fuertemente asediados por los judaizantes, que les mandaban circuncidarse, y el apóstol Pablo le decía, Gálatas insensatos, empezando por el Espíritu van a terminar por la carne, porque ellos empezaron creyendo y confiando que por la fe en Cristo eran salvos, para terminar ahora pensando que tenían que circuncidarse. Entonces, Gálatas 6, del 12 al 16 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque uno de los grupos que más persiguió a los cristianos fueron los judíos. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Ellos también querían poder jactarse y decir, nosotros estamos circuncidados, y ellos también. También se circuncidaron, porque así es como somos salvos, circuncidándonos. Pero lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí jactarme, confiar, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión carnal, está hablando acá, vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En otras palabras, ¿qué es lo que importa? Que usted haya sido hecho una nueva criatura. Eso es lo definitivo. No que usted en su carne haya sido o no circuncidado. Y a todos los que anden conforme a esta regla dice paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, ¿quién es el Israel de Dios finalmente? A aquellos que están en Cristo por la fe. Esto no implica desechar del todo el aspecto físico, porque nosotros sí vamos a heredar una tierra, que es el mundo. Pero entonces no pensemos que no importa el aspecto físico. Pero sí lo que prima, ¿qué es lo que lleva, por así decirlo, el carro? Es lo espiritual, el énfasis espiritual en la fe. Entonces todo verdadero cristiano es hijo de Abraham y heredero de la bendición que se le prometió a él. Y esto por lo siguiente, porque nuevamente destacamos las dos dimensiones. Porque Abraham debe ser considerado en una doble capacidad. Él es padre de todos los verdaderos creyentes y el padre y la raíz de la nación israelita. Dios entró en pacto con él por ambas simientes, por ambas descendencias. Y debido a que ellas son distinguidas formalmente una de la otra,
Su participación en el pacto debe ser necesariamente distinta y caer bajo una consideración diferente. Esto se refiere no a que hoy día los creyentes israelitas están separados de los creyentes gentiles, sino que el pacto que se hizo con la descendencia física debe ser distinguido de las promesas de gracia que se le habían entregado antes a Abraham. Eso dice Nehemías Cox. Ahora, ¿por qué hacemos tanto énfasis en este pacto abrahámico? ¿Por qué le dedicamos 6 clases? ¿Y por qué una y otra vez estamos martillando las mismas verdades? Porque como usted interpreta el pacto abrahámico, va a determinar toda su interpretación de la Escritura. Así de sencillo. O sea, como usted interpreta este pacto según la manera en que lo vea, en que vea la simiente de Abraham, en que vea la tierra prometida, en que vea la bendición prometida a Abraham, usted va a ver todo lo demás en la Escritura. Aunque usted no se dé cuenta, aunque usted no sea consciente de eso. Así es como va a ver lo demás. Entonces por eso es importante, es fundamental el pacto abrahámico. En cuanto a la tierra, nosotros vemos que le fue prometida la tierra de Canaán a los hijos físicos de Abraham. Pero como también vimos hace poco en las lecturas, y agradezco al Señor su providencia porque si usted ha estado siguiendo el plan, se va a dar cuenta que todo lo que hemos leído hasta acá es fundamental para entender lo que estamos hablando. En Josué 21, versículos 43 y 45, fíjese lo que dice, o 43 al 45 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a ¿quiénes? A sus padres. ¿Quién eran sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Qué está diciendo acá? El Señor cumplió la promesa de darles Canaán. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, nuevamente. Y ninguno de todos sus enemigos puede hacerle frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. El Señor cumplió su promesa de entregarles Canaán. Y Él les aclaró una y otra vez cómo se debían mantener ahí. ¿De qué dependía que ellos se mantuvieran en esa tierra? En paz, prosperando y poseyendo esa tierra. ¿De qué dependía? De que guardaran el pacto. Entonces, ¿era condicional o incondicional? Totalmente condicional. Si ustedes leen la ley, y nosotros también lo hemos destacado, yo lo he destacado cuando he mandado los comentarios de la lectura, encontramos a cada rato condiciones. Si ustedes hacen esto, entonces yo. Si ustedes guardan, si ustedes oyen, entonces yo les daré la tierra, entonces podrán disfrutarla, entonces prosperarán, entonces les irá bien. Ese es el lenguaje del antiguo pacto, condicional. ¿Y por qué perdieron la tierra? Justamente. Primero la perdieron en las tribus del norte con los asirios. Los asirios los invadieron, los exiliaron de ahí, la perdieron. Después el reino de Judá, que es donde Dios había escogido quedarse, también la perdió ante los babilonios. Y también la perdió por su desobediencia. Y eso había sido anunciado en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, dentro de todas las maldiciones que son terribles por desobedecer la ley, el Señor le dice que serían expulsados de la tierra. Entonces, si alguien creía que el Señor les debe esa tierra por posesión eterna, ¿por qué entonces pasaron casi 2000 años sin la tierra? Y alguno podría decir, ya, pero volvieron, ahora está Israel ahí. Primero habría que ver si son hijos físicos efectivamente, porque eso está bastante en discusión. Y segundo, el Señor siempre relaciona las promesas de retorno con volver su corazón primero a Dios. Y si usted ve la nación de Israel, rechazan a Cristo absolutamente. Hay hasta testimonios grabados de cuando se predica el Evangelio en las calles de Israel, cómo son agredidos con patadas, con escupitajos, la gente que predica el Evangelio. Cómo ese gobierno de Israel apoya la agenda pro aborto, pro LGBT y todo lo demás. Entonces no había restauración de su corazón ahí. Entonces no estamos hablando de que volvieron según las profecías, porque las profecías prometían un nuevo corazón. Entonces esas profecías, primero debemos entender que se dicen en el lenguaje del antiguo pacto, es decir, hablando de la tierra, hablando de Canaán, pero se refieren a el mundo venidero, no a este. O sea, cuando ya venga Cristo y nos dé la tierra en heredad perpetua.
Si nosotros vemos en Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, del 26 al 28, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿A qué está haciendo alusión esto? Está haciendo alusión a la obra del Espíritu al convertir el corazón. ¿Y dónde se cumple esto? Fíjese lo que dice al final, que me serán ustedes por pueblo, yo les seré a ustedes por Dios. Y nosotros vemos en Apocalipsis 21, cuando ya habla del cielo nuevo y la tierra nueva, dice en el versículo 3, Apocalipsis 21, 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ahí quiénes están? Todos los que han sido salvos. Y les habla en ese lenguaje. Ustedes me serán por pueblo, yo seré a ustedes por Dios. ¿Quiénes están ahí? Los que recibieron el corazón nuevo, los que fueron transformados. Entonces, ¿quiénes se cumplen estas promesas? En los creyentes según el nuevo pacto. No es que los creyentes antiguos, antes de Jesús, no reciban estas promesas, sino que en el nuevo pacto se revela realmente quiénes eran el pueblo de Dios, y siempre fueron únicamente aquellos que creían en el Señor, en las promesas que Él entregó. Entonces, Canaán, ¿qué es? Es un anticipo, es una sombra de la herencia eterna. Por eso también hablábamos que en el libro de Josué, ¿qué es lo que está anticipando el libro de Josué? Es la entrada a la gloria eterna. De hecho, Josué en hebreo es el mismo nombre que Jesús. Josué es el primer Jesús que guía a su pueblo a la gloria, en este caso a la Canaán, para poseerla, pero Jesús lo guiaría a la gloria eterna para poseerla. Entonces, mucho más allá de una porción de tierra. Veíamos cuando leímos Isaías 56 que se anuncia que los gentiles van a entrar a esta tierra también. Además se describe un mundo sin pecado. Por ejemplo, cuando habla del león habitando con el cordero en paz, eso no se refiere a este mundo presente, se refiere al mundo venidero. Entonces, cuando se habla de esta tierra que sería poseída, se habla ya de una herencia donde hay un mundo sin pecado, donde no está la situación presente de conflicto en la creación producido por el pecado. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, que es una de las porciones donde se habla de esto, 11 del 6 al 9, dice: morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ni harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso no se refiere a un reino simplemente terrenal, que le será dado a Israel, sino se refiere al siglo venidero, no al siglo presente. Y además Hebreos 11 es explícito, si nosotros vamos a Hebreos 11, es explícito en decir que la herencia que ellos esperaban, incluso a Abraham, a quien se le prometió Canaán a sus hijos, no era una herencia terrenal. Hebreos 11, versículo 10, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, es decir, la patria terrenal. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿qué está diciendo acá el libro de Hebreos? ¿Qué está explicando incluso a los hebreos, destinatarios de esta carta? Que las promesas de Canaán eran un símbolo de otra cosa más allá, que era esta herencia eterna, esta ciudad que Dios preparó, esta ciudad que dice no es la terrenal a la que podían volver, sino que es la celestial, es la que Dios construyó. También se le describe como extranjero y peregrino en ese versículo 13 y también en el versículo 9 dice que Abraham habitó como extranjero y peregrino. Su hogar no era acá, en este mundo caído. No era un pedazo de tierra en Canaán, que tampoco quiero minimizar la importancia de que el Señor les diera esa tierra, porque fue una tierra bendita por Él y donde pudieron disfrutar de su favor. Pero no era solo eso, era algo mucho más allá. Entonces, si usted ve Romanos 4, que siempre son nuestros textos ancla, Gálatas 3 y Romanos 4, se nos dice que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Heredero del mundo, dice. O sea, no solo Canaán. Dice la promesa que sería heredero del mundo. Entonces, se trata aquí de la tierra nueva que el Señor transformaría por su poder. Y donde toda la tierra sería llena de su gloria y del conocimiento del Señor. Entonces, por último, tenemos la bendición, porque se nos aclara en la Escritura que a Abraham se le dio a conocer la buena nueva. En Gálatas 13 nos dice que la Escritura, previendo que, en versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Entonces ahí estaba claro que a Abraham se le reveló el Evangelio, se le prometió la salvación según el Evangelio. Y por eso los hijos de Abraham son los hijos por la fe. ¿Y qué está en el centro del Evangelio? Esa verdad de que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Creyó a Abraham antes de la circuncisión, años antes de eso. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Por lo menos unos 13 años antes de eso. Entonces, antes de la circuncisión me refiero. Entonces somos justos no por nuestra obra. El ser justificados, ¿qué significa? Que somos justos no por lo que nosotros hacemos. Justificados por la fe significa que somos justos por creer en Cristo. O sea, Dios nos considera justos por el hecho de que creemos en Cristo. Porque para ir al cielo, nos dice el Salmo 24, ¿quiénes entrarán en la casa del Señor? ¿Quién subirá a su santo monte? Y ahí describe no a alguien que simplemente no hizo nada malo, el limpio de mano, el de corazón puro. O sea, describe a un justo. Usted para entrar al cielo, para morar delante del Señor, tiene que ser justo y perfecto en justicia. ¿Y cómo el Señor nos declara justos y nos considera justos? Por la fe en Cristo. Entonces es en unión con Cristo que somos declarados justos, aunque somos pecadores. En Romanos 5, 18 al 19, Romanos 5, al 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es por la obediencia de Cristo que nosotros somos considerados justos. Entonces, ¿qué es la fe aquí? No es una obra suya, sino que es simplemente una mano desnuda que recibe ese regalo que Dios da en Cristo. Y aún la palabra nos declara que la misma fe es el Señor quien la produce en nosotros. El pastor Esteban predicó hace poco de Filipenses 1. Y la parte final dice que a nosotros no solo se nos ha concedido creer, es decir, creer se nos concedió, sino también sufrir o padecer por Él. Entonces, el pacto con Abraham nos revela el camino de salvación, nos revela quiénes son el pueblo de Dios y cómo son hechos parte del pueblo de Dios. Y predice además la expansión mundial de sus bendiciones, porque a Él se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias también de la tierra. Eso nos dice Williamson, G.R. Williamson, que estamos leyéndolo
en J.R. Williamson. Estamos leyéndolo en la Capacitación Teológica. Y en cuanto a la bendición, en Efesios se nos dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Efesios 1. Entonces la bendición era mucho más que el habitar en la tierra de Canaán tranquilos, sino que es una bendición que se nos predestinó, nos dice Efesios 1, en Cristo, para ser benditos en Él con toda bendición. ¿Cómo? Usted ha pensado en ese texto, ¿no? ¿Cómo podríamos dimensionar lo que dice ahí? O sea, ¿le cabe a usted en su cabeza lo que significa eso? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es una bendición que no la podemos dimensionar, la vamos a ver en la gloria únicamente, y aún así vamos a estar toda la eternidad profundizando en qué significa esa bendición, con toda bendición en los lugares celestiales. Es una bendición expansiva que la da el Padre, dice, bendito sea el Dios y Padre. Él nos bendice en Jesucristo. Y además nos dice al final de esta sección, nos dice en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, lo mismo que dice Pablo en Gálatas, cuando dice que heredamos la bendición de Abraham. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y acá dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Una vez más, el Espíritu dice que es el sello, y las arras. ¿Qué son las arras? Es una garantía. Aún hoy día se sigue ocupando en términos legales las arras, y se refiere a garantía, y es un sello de garantía. En este caso, por ejemplo, algo que ejemplifica muy bien eso es el anillo de compromiso. El anillo de compromiso de matrimonio es las arras del matrimonio. Simboliza esa unión que existe entre los cónyuges. Y el Espíritu Santo en nosotros lo que hace es que Dios nos está diciendo, con su presencia en nosotros, yo les voy a dar la redención que les prometí. Los voy a guardar hasta el final. Fuimos sellados. Entonces la simiente de Abraham, Cristo mismo, porque Cristo, según Gálatas 3, es la simiente de Abraham, es la bendición más grande y la fuente de todo consuelo, esperanza y gozo para los descendientes espirituales de Abraham. Hermano, no hay bendición más grande que se nos pueda prometer que Cristo y la salvación que hay en Él. Esa es la bendición que nos fue prometida y es nuestra esperanza y gozo. Varios de los hijos físicos lo menospreciaron y lo rechazaron al punto de matarlo. Pero los que son hijos espirituales de Abraham jamás van a llamar anatema a Jesús, jamás van a llamar maldito a Jesús, jamás lo van a despreciar, sino que justamente son hijos de Abraham por creer en Cristo Jesús. Entonces, lo prometido en el pacto con Abraham, y esto es lo que quiero que nos quede, lo prometido en el pacto con Abraham es una simiente mucho más numerosa que la física, una tierra muchísimo más grande que Canaán, y bendiciones mucho más ricas y profundas que las experimentadas en el reino parcial del antiguo pacto. Esto va mucho más allá. Es la herencia y la salvación eterna. Y podemos comparar el pacto con Abraham con ese prisma, donde entra un haz de luz, pero sale, no sé cómo decirlo en términos de física, mis hermanos allá, pero perdón si digo una aberración, pero sale toda esta gama de colores. Entonces, en el pacto con Abraham vemos promesas así como con sombras, con tipos, con anuncios, pero ¿qué es lo que se nos revela en Cristo? Toda esa gama de colores que estaba ahí en esas promesas. Entonces, Cristo es el cumplimiento del pacto abrahámico. Cristo, que es la verdadera simiente, cumplió el pacto de obras para darnos salvación. Él fue el hijo de Abraham, que nació bajo la ley, bajo la circuncisión, cumplió todo lo que tenía que hacer el hijo físico de Abraham, y por eso es que Él puede darnos la herencia, porque estamos unidos a Él por la fe. Por eso únicamente es que Él puede darnos la herencia, porque Él además llevó el castigo de nuestra rebelión.
y deberíamos terminar con este texto que es Gálatas 3:13 y 14, porque dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se sujetó a la ley. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase pasada, Él se hizo siervo de la circuncisión? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él tomó esa maldición sobre sí mismo, porque está escrito, maldito todo el que es colgado a un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de ¿quién? De Abraham, la que le fue prometida a él, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa es la bendición prometida, la salvación. Y esa la recibimos por la fe. Entonces, ¿quién es el que une las dos dimensiones de este pacto? Es Cristo. Es Cristo. Si usted se fija, en la parte de arriba está la dimensión terrenal y en la parte de abajo está la dimensión espiritual. En la parte de arriba vemos que nace el pacto de Abraham, ese pacto de circuncisión con los hijos físicos en la tierra de Canaán, la teocracia que hubo en esa tierra, y eso se expresa en el pacto con Moisés, la ley. ¿Quién cumplió la ley? ¿Quién cumplió esas demandas? Jesús. Y por eso es que Él puede asegurar las promesas que están abajo. Las promesas de hijos espirituales para Abraham, la herencia del mundo, el reino de Cristo. Porque Él compró con su obediencia los favores que Dios prometió, las bendiciones que Dios prometió, es que Cristo entonces une las dos dimensiones. Esto sí que es lo último. Solo en Cristo entonces, solo estando unidos espiritualmente a Cristo, podemos, cualquier persona, judío, gentil, niño o no, llegar a ser un verdadero miembro de la familia espiritual de Abraham, heredero de la herencia prometida y de esa forma un miembro del pacto de gracia. Cristo es el único que nos permite ser herederos, ser llamados hijos y herederos, porque Él cumplió en nuestro lugar y Él sufrió lo que merecíamos nosotros sufrir. Demos gracias entonces a nuestro Dios por esto y alabemos su nombre. Gracias, Señor, por su santa palabra. Gracias por este precioso evangelio que usted nos revela, porque además vemos que el evangelio no surge únicamente cuando Cristo vino, sino que ya fue revelado desde que se produjo el primer pecado. Y usted siempre tuvo un pueblo, siempre rescató a pecadores por la fe en sus promesas. Gracias, Señor, por esa gran misericordia, porque no merecíamos esto. En ningún caso podíamos nosotros ganarnos su favor. Pero usted quiso, Señor, enviar a su Hijo para que Él fuera hecho maldición por nosotros, para que Él obedeciera por nosotros y en Él tuviéramos salvación, Señor. ¿Cómo nosotros podríamos alabarle por esto? ¿Cómo podríamos darle gracias, Señor? Ayúdenos, Señor, a vivir vidas dignas de este evangelio. Le alabamos y le agradecemos en Cristo Jesús. Amén.